En estos momentos nos encontramos en el auditorio Antonio Cisneros para asistir a la presentación del libro Señores del Pasado de Raúl Asensio. En mesa participan Henry Tantalián, Rosabela Álvarez, Natalia González y Raúl Asensio. Esta mesa está organizada por el Instituto de Estudios Peruanos. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor. De parte del Instituto de Estudios Peruanos le damos la más cordial bienvenida. Esta tarde para nosotros es especialmente grata. Presentamos un libro de uno de nuestros investigadores principales, en los últimos años prolífico autor de nuestro fondo editorial. Y es un libro que nos remite a nuestra tradición más antigua, que es la posibilidad de entender el pasado en la medida que eso nos hace entender cómo pensamos los peruanos hoy día. Esta tarde nos acompañan dos colegas que han aceptado comentar el libro. Una es Rosabela Álvarez Calderón y Henry Tantalián. Muchas gracias a ellos. Rosabela es arqueóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en estudios de diseño y conservación crítica por la Universidad de Harvard. Es profesora en el Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, donde enseña cursos relacionados a la relación del patrimonio prehispánico, histórico y moderno en la ciudad contemporánea. También es consultora en el área de cultura de la UNESCO del Perú y ha sido consultora para el programa Puerto Cultura del Ministerio de Cultura, en proyectos de rehabilitación de espacios públicos en áreas arqueológicas urbanas. Henry Tantalián es arqueólogo, es doctor en arqueología prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ha sido profesor de arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente realiza investigaciones en la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil, Ecuador, y es parte del equipo de investigación del COTSE, Instituto, esto está bien difícil para mí, arqueológico de la Universidad de California en Los Ángeles. También es investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima y dirige diferentes proyectos arqueológicos en Perú, incluyendo el proyecto arqueológico de Chincha. Raúl Asensio, como ya les he dicho, es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, es historiador, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, España, y sus investigaciones giran por los temas más diversos. Pero las más recientes abordan, entre otros temas, como el desarrollo rural, sistemas de género, políticas científicas y las posibilidades de puesta en valor del patrimonio cultural. Además de agradecerles su participación en esta presentación del libro, los queremos invitar al stand del Instituto de Estudios Peruanos, donde tenemos toda nuestra colección a muy buenos precios. Por favor, Rosabela. Aló. Bueno, primero quiero agradecer a Raúl por invitarme a comentar este libro, que fue muy interesante, en verdad, porque yo lo entendí básicamente, fue una oportunidad de explorar un poco más, sobre todo los primeros capítulos que abarcan la figura y más bien tratar de entenderlo al arqueólogo Julio César Tello, que básicamente lo tengo como un sticker en mi laptop, y que también había explorado su papel dentro de mi tesis de magíster. Cuando estaba leyendo el libro, se me vinieron varias ideas a la cabeza, porque para muchos momentos fue como un regresar a la etapa de que estaba haciendo mis estudios de magíster, donde era la arqueóloga en una escuela de arquitectos, donde básicamente todas estas ideas que creía naturales y obvias sobre patrimonio y el valor de los sitios arqueológicos, me las tomaron, me las pusieron al revés, me las cuestionaron exhaustivamente desde el punto de por qué tiene de valor los sitios prehispánicos, por qué deberían salvarlos en primer lugar. Y después dije, bueno, estoy en una escuela de modernistas, me vi forzada simplemente a examinar mis propias ideas, mis propias ideas preconcebidas. Es difícil cuando uno está en una idea donde básicamente no tienes a todo el mundo haciéndote eco ver, entonces, ¿dónde estoy? ¿Por qué valoro lo que valoro? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago? Se me ocurrieron 3 palabras, con lo cual se me ocurrió 3 palabras por un lado y 3 palabras por el otro lado. Que yo pensaba, este libro trata sobre, primero, el papel de los arqueólogos,
aunque vamos a decir la verdad, el arqueólogo en masculino. El papel de las arqueólogas mujeres se menciona, pero siempre ha sido, como decimos nosotros, un club de Toby, un universo más que nada masculino, donde el papel de la mujer siempre ha sido un poco como que dejado un poco de largo, a pesar de los extraordinarios esfuerzos de algunas arqueólogas de los primeros años, como Rebeca Carrión Cayot y Rosa Fun, que yo digo que merecen su propio libro. Pero también cómo se va formando este papel, como que se dice, el paradigma del arqueólogo peruano. Y es fascinante cómo es que cuando uno lee la biografía de Tello y todos los temas que él introdujo, es difícil decir, claro, para esto me formaron. A pesar de que ya no consideramos como dogma las teorías de Tello, y hoy son básicamente rebatidas, a pesar de que seguimos reconociendo el papel fundamental de Tello como el creador, como la persona que profesionalizó la carrera de arqueología, es innegable que nos siguen formando como arqueólogos peruanos, como el paradigma del arqueólogo, como científico, como activista, como nacionalista. Y bueno, hay una por ejemplo, como el gran defensor del patrimonio. Yo justamente una de las aproximaciones más interesantes que tuve de Tello fue leer un fascinante libro que son los cuadernos del archivo Tello, el número 1, que es un intercambio de cartas entre Tello y los hacendados. Y justamente cuando leí este libro, el libro de Raúl, sobre esta formación del paradigma del arqueólogo peruano, era casi imposible no remitir a, entonces, ahora entiendo cómo se formó este protector de patrimonio tan feroz, tan celoso sobre el patrimonio, porque yo decía, en las cartas de este cuaderno, básicamente lo que se estaba hablando es los hacendados, de las personas más poderosas en Perú que buscaban justificar su decisión para destruir los monumentos prehispánicos. El siguiente tema que yo veía era el papel del sitio arqueológico, pero sobre todo el sitio arqueológico, el rural. Y también estaba pensando, claro, una cosa, cuando nosotros pensamos en sitios arqueológicos y en la relación con la comunidad, es curioso que el arqueólogo, sea el arqueólogo peruano o el arqueólogo moderno, nunca es parte de esa comunidad con la que trabaja. No tenemos el caso como, por ejemplo, en Estados Unidos, que se está dando cada vez más, que, por ejemplo, las mismas comunidades nativas se ven interesadas en ellos mismos profesionalizarse como arqueólogos para después regresar a ser los profesionales de sus comunidades. Entonces regresan y son como que tratan de ser tanto los insiders como los de fuera, para tratar de ser los mediadores. Entonces siempre me ha llamado la atención, porque yo como que trabajo más con sitios arqueológicos en las zonas urbanas, cómo es esta idea de que cuando se trabaja con la comunidad, el arqueólogo no es parte de esta comunidad, ni siquiera Tello, porque me llamó la atención cómo en el libro, cómo es que Tello rápidamente navegaba como entre ambos mundos. Porque yo he leído también otras obras de Tello, donde, por ejemplo, estos 50 anécdotas sobre Tello, sobre el sabio Tello, que hablaban mucho de cuánto Tello sufrió por el racismo y por el clasismo de esta sociedad, que a pesar de ser reconocido como un gran profesional, recibió el reconocimiento del gobierno peruano, cómo es que a veces nos olvidamos cuánto es que el hecho de que su origen no era capitalino, no era de Lima, era de Huarochirí. Se tuvo que luchar para insertarse solamente por sus talentos, por sus habilidades, en una sociedad que en ese entonces y hoy en día sigue siendo profundamente racista. Porque ahí me va a acordar, bueno, de la obra de Gabriel Ramón del neoperuano, cuando hablaba de que el neoperuano, el indigenismo, no se tradujo en más derechos o una reivindicación de los ciudadanos, que básicamente se celebraba la cultura prehispánica, pero a los descendientes de esas sociedades prehispánicas se les seguía teniendo relegados y realmente no eran considerados ciudadanos. Y el tercer punto que veía es el tema del museo. Entonces, realmente el importante papel que han tenido todo tipo de museos, desde los primeros esfuerzos del Museo Nacional hasta los grandes museos, el papel de los museos comunitarios, los museos icónicos, sobre todo los museos de la costa norte.
Entonces ya, a pesar de estos 3 ejes, yo veía como que 3 grandes ideas que me comunicaban. Primera es la idea de la identidad. Leer este libro, yo diría que ha sido, yo digo, ¿cómo lo leerán este libro? Primero los arqueólogos, porque diríamos, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo se formaron nuestros paradigmas? Y ha sido fascinante ver, así que así nos ven desde afuera, una vista muy interesante de cómo se nos ve desde afuera, pero una vista que también, yo decía que raza sin juicios. Ha sido muy interesante. Y después la idea de las narrativas, que otra vez regreso a pensar, claro, ¿por qué? No solamente cómo se formaron nuestros paradigmas, nuestra manera de ser arqueólogos, más allá de las teorías que formulamos, de los trabajos que hacemos y de todo el trabajo científico y social que hacemos, también es la idea de que ¿por qué tanto nuestro recelo? ¿Por qué esta casi necesidad, urgencia de tener el patrimonio, el patrimonio del patrimonio, el monopolio del patrimonio, que es una idea que Raúl repite varias veces? Porque también me hizo pensar, ¿por qué los arqueólogos se esfuerzan tanto en ser los casi como que los señores del pasado prehispánico? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué tenemos tanto recelo? ¿A qué tenemos miedo de perder? Yo por mis propios estudios, por un lado, bueno, sí, hay razones perfectamente legítimas para decir a qué le tenemos miedo, y es, por ejemplo, la destrucción de monumentos. Por ejemplo, hay un arqueólogo que se llama Jesús Bamonte, que tiene una fabulosa página que se llama Jovelos, que básicamente rescata las fotografías aéreas, y hace unas cuantas semanas puso así una biografía completa de la desaparecida huaca Orrantia B y la desaparecida huaca San Isidro B. Cuando les preguntan por qué no hay huacas en San Isidro y una sola huaca en Miraflores, es interesante ver, bueno, cuando dicen por qué los arqueólogos tienen tanto recelo por el patrimonio, porque el patrimonio es frágil y ante fuerzas poderosas ha sido arrasado no solamente por los privados, sino por el mismo Estado. Es curioso cómo el mismo Estado, que se hace ser el mayor protector del patrimonio arqueológico, no ha tenido ningún problema en destruirlo cuando ha tenido prioridades mayores. Por ejemplo, no solamente las huacas que les he comentado, sino, por ejemplo, huacas como donde está el Hospital Rebagliati, la famosa huaca San Marcos, prácticamente, como me dicen, la mitad de la Universidad Mayor de San Marcos, la mitad de la UNI, hasta la misma católica. La misma católica, no nos hemos eximido. Y después, la idea también de la legitimidad. Vemos que en el libro se construye a lo largo de diferentes años esta idea de no solamente crear narrativas, sino la idea de que estas narrativas tienen que ser legítimas y creíbles, porque también yo pensaba, ¿por qué nuestro discurso como arqueólogos debería ser más creíble y más legítimo que el de otros actores? ¿Cómo distinguimos entonces entre la legitimidad de los discursos? ¿Cómo distinguimos entre discursos que podrían ser realmente perjudiciales? ¿Y qué definimos como perjudicial? Entonces, realmente, al ponerlo de esta manera, me parece muy interesante, al decirlo de esta manera, que justamente como los arqueólogos queríamos ser como que los señores del pasado. Entonces, nos hace forzarnos a hacer la pregunta. Primero, ¿cómo nos hemos comportado durante todo el siglo XX, desde la muerte de Tello? Porque básicamente Tello nos legó esta gran responsabilidad que luchó mucho por construir. Entonces, básicamente, casi a exclusión de otros actores. Entonces, básicamente, leer este libro es, ¿qué hemos hecho con esta responsabilidad? Nos hemos tratado de portar a la altura de las circunstancias, hemos querido ser responsables, hemos sido dignos de esta gran responsabilidad que se nos ha dado. Y también, cuando queremos decir, si no vamos a ser solamente los únicos señores y si no vamos a tener el monopolio, entonces, ¿cómo debería ser entonces este cuidado? Los sitios arqueológicos necesitan señores, casi como si fueran niños, casi son, o sea, ¿cuánta fragilidad? Siguen siendo tan frágiles que necesitan ese cuidado. Entonces, sí, para mí era muy interesante leerlo como arqueóloga. Yo me dije, ¿cómo lo habría leído este libro una persona que no es arqueólogo? Probablemente alguien que ve siempre a los arqueólogos como estos pesados que nunca nos dejan entrar a las huacas y que nos hacen ver todo tras una vitrina, o, bueno, mi amigo arqueólogo gracias al cual puedo entrar a todas las huacas.
Entonces siempre es interesante ver cómo es que es como que a pesar de que yo dejé de estudiar arqueología y ahora me dedico a otro tema, es interesante cómo es que ha sido regresar a esta reflexión, a esta introspección, casi como una cachetada a decir, tus ideas han sido, el paradigma del arqueólogo peruano fue una gran creación. Básicamente después de leer este libro dije, Tello, eres... No diría que eres un héroe, pero has sido una de las grandes figuras. Eres una figura que tiene muchos, desde el negro hasta el blanco, pasando con todas las tonalidades de gris. Básicamente has creado al arqueólogo peruano, tú y tus alumnos. Entonces, y también ha sido, todo lo que son los arqueólogos, básicamente, es imposible no ver el legado de Tello. Pero también es interesante ver todo también lo malo, todo el recelo, toda la idea de todo lo que creó. Entonces es interesante verlo no como una figura heroica, pero tampoco una persona de la cual te agarras. Por ejemplo, siempre me decían, no, que Tello vendió fardos. No, como dicen más adelante ahí, se critica a Tello, pero al mismo tiempo cuántas personas en ese momento, por ejemplo, el mismo Larco, o lo que hablabas de la arqueología de la costa norte, que como la gente decía... a nosotros se nos critica y se nos acusa de huaqueros por tener un fardo y sin embargo los grandes hacendados tienen unas colecciones gigantescas en sus lugares. Entonces yo lo que digo es que, bueno, este libro, para finalizar, es un gran aporte, es una gran reflexión y creo que es una gran aporte a la idea de no solamente... construir la idea de que cómo es, no solamente para el arqueólogo, es cómo se construyó esta idea de los arqueólogos, cómo se formaron los paradigmas, por qué la arqueología, nuestra relación con los sitios arqueológicos y los objetos es como es, ¿ya? Y hacia qué camino podría estar yendo la relación de arqueología con política, con la formación del Estado, de los nacionalismos, de la idea de identidad. Y sobre todo... yo creo que tanto para el público como para los arqueólogos es una gran obra y me gustaría, y yo le veo, cuando lo leía yo decía, acá deberían haber 1000 secuelas. Y sé que, no sé si te interesará de hacerlo, pero yo creo que hay muchas exploraciones de seguir para este libro. Gracias. Bueno, ya Rosabela casi dijo todo, así que ya me deja... con pocas palabras, pero en realidad yo lo que quiero básicamente es felicitar a Raúl, porque ha tenido el coraje que quizás muchos de nosotros no hemos tenido, los arqueólogos y arqueólogas, quizás para decir y hablar de esta secta, ¿no?, arqueológica, porque realmente hay que admitirlo. Los arqueólogos pues hemos construido, ¿no?, hemos construido símbolos, ¿no? Y Raúl es estas personas investigadores que está hurgando en esa construcción de los simbolismos, ¿no? Ya lo tuvimos con Túpac Amaru, ahora lo tenemos con básicamente como francotirador hacia lo que es la arqueología. Y la arqueología pues es un lugar fabuloso para poder explorar la construcción de mitos y de símbolos. Y tanto construimos los arqueólogos símbolos que no solamente son símbolos arqueológicos, sino también los propios arqueólogos y arqueólogas se convierten en mitos. Y esta suerte de hagiografías que desde la época misma de la muerte de Tello se comenzaron a hacer con prolificidad por diferentes partes del Perú y aún siguen, ¿no? Tenemos santos, ¿no?, santos y santas en la arqueología peruana, y estos santos y santas pues nos exigen un culto y nos exigen seguirlos bajo su propio ejemplo. Así pues, Julio Cetello, Jorge Semuelle, John Rowe, incluso arqueólogos norteamericanos que también hicieron escuela en el Perú, siguen teniendo sus acólitos. Entonces, la mirada de Raúl me parece fantástica porque es el libro que yo quisiese haber escrito, posiblemente. Yo escribí un libro mediocre hace unos años, que fue un esbozo, un esquemático intento por hacer una historia de la arqueología, muy bien criticado por algunos colegas. Y este libro es polifónico, el de Raúl. Es polifónico porque nos lleva a una narrativa, que además me encanta la forma en la cual tú has urdido este libro, que tienen que leer este libro, de verdad. No es porque Raúl sea mi amigo, pero los invito a leer y comprar el libro.
Es una manera en la cual es un libro a medio caballo entre un libro de divulgación y un ensayo. Y eso escapa desde el punto de vista narrativo lo que hacemos los arqueólogos. Los arqueólogos hemos sido forjados en acero, ¿no?, bajo una forma de explicar las cosas de manera cronológica. Y esta cronología, que nuestro guión, ¿no?, historiográfico y luego museográfico, es lo que nos permite analizar la historia, ¿no? En cambio, el libro de Raúl tiene idas y venidas en el tiempo, ¿no? Hay como flashbacks en los capítulos que te permiten regresar a momentos o a anécdotas o a testimonios que se dieron en el capítulo anterior. Entonces está bien hilvanado desde el punto de vista narrativo. Y con respecto a las diferentes voces que aparecen en este libro, me parece genial que por fin tengamos las voces de la gente de abajo. Es decir, y esto, digamos, visto desde el punto de vista de un arqueólogo que se pone como el señor del pasado, como la persona que tiene el designio casi divino de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es patrimonio y lo que no es patrimonio, pone a los huaqueros en un lugar bastante ínfimo dentro de las narrativas. Y yo creo que eso es bastante egoísta, si no mezquino, por parte de los arqueólogos, porque además, como Raúl bien lo evidencia, desde la época de Hule, los arqueólogos y arqueólogas hemos trabajado codo a codo, pala a pala, con los huaqueros. Así pues, los huaqueros, que es una construcción también, en el libro de Raúl, sobre todo en el capítulo de Walter Alba, que es muy picante para mí, habla de este enfrentamiento entre la comunidad de Zipán, Huacarrajada. Y este es un tema que es casi sacrilegio si uno lo toma desde el punto de vista de los coleccionistas o huaqueros. Entonces, los focus group que ha hecho Raúl para poder analizar desde un punto de vista objetivo las narrativas de estas personas me parecen fabulosos. Nos ponen en escena a personajes que nunca aparecen y que los arqueólogos y arqueólogas hemos acabado por ensombrecer y sobre todo satanizar. Obviamente hay toda una legislación acerca del patrimonio cultural, bla, 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 bla. Nosotros somos los abogados del patrimonio cultural, también bajo nuestro pacto patrimonial, pero no entendemos muchas veces que si nuestra esencia como arqueólogos es acercarnos a las colectividades, a las personas que supuestamente son las que se benefician del patrimonio cultural, nuestro trabajo creo que está quedando muy corto y no estamos entendiendo sociológica ni antropológicamente qué es lo que realmente deberíamos hacer con esas comunidades, que además hemos cosificado. Y las hemos cosificado de tal manera que ahora son parte de la promoción de nuestro país como un objeto cultural, empaquetado y bien vendido a los mejores postores dentro de un sistema neoliberal. Esa es la situación. Hay otras escenografías que también recomiendo comprar, como la de nuestro compañero que es sobre el chinchero, que acaba de... Pablo García, que me parece una etnografía que acompaña muy bien este libro, por ejemplo. Pablo García pasó mucho tiempo en la comunidad de Chinchero y nos aproxima a la visión de las comunidades y también, obviamente, las agencias de turismo sobre cómo se está vendiendo nuestro patrimonio. Entonces, para ir finalizando esta pequeña comentarios, acá tengo unos comentarios que se los voy a dejar a Raúl luego, con las partes feas que no hay que decir en la presentación de los libros. Yo creo que un libro siempre se tiene que celebrar y siempre hay que ver el vaso medio lleno siempre. Yo creo que este tipo de libros hacen que los arqueólogos y arqueólogas reflexionemos sobre nuestro papel, nuestro rol como agentes de cambio en la sociedad. Si no podemos hacer eso, yo creo que justamente estamos evadiendo el compromiso que nos puso supuestamente Julio Cetello. Creo que deberíamos tener la capacidad de ser autocríticos, de hacer historias mucho más completas, integrales, reuniendo a todos los actores. Yo no creo que los arqueólogos deberíamos mantenernos en esa autosuficiencia y en esa capacidad de poder ponerse como una autoridad y decir qué es lo bueno y lo malo. Yo creo que debemos, en una sociedad contemporánea en la cual hay muchos factores a tomar en cuenta, el patrimonio cultural es solamente una parte de un engranaje mucho más importante que si realmente no comprendemos, nunca vamos a poder explicar, ni mucho menos cambiar. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar al autor.
Gracias, Natalia, gracias a todos ustedes por estar acá y por supuesto gracias a Rosabela y a Henry por sus amables palabras. Este es un libro en realidad que tiene una larga historia. Es un libro que yo comencé a pensar hace muchos años en el curso del trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos en la Costa Norte. En aquel momento yo participaba en un equipo del instituto que estaba trabajando temas de desarrollo rural y en concreto que tratábamos de ver los impactos económicos que tenía la puesta en valor del patrimonio en las áreas rurales circundantes. Recuerdo que un día estaba entrevistando a un señor que cerca de uno de los museos de la Costa Norte vendía sus artesanías. Me habían contado que el señor había sido huaquero antes y que todavía seguía huaqueando probablemente. Y estábamos en la tarde, después de que hubiera cerrado, después de que hubiera pasado una larga conversación, me sacó varios huacos a mostrarme. Entonces yo ingenuamente le pregunté qué huacos eran verdaderos y cuáles eran falsos, cuáles había hecho él como artesanía y cuáles había recuperado. Y él me contestó, es una historia de cuento siempre, él me contestó, acá no hay huacos verdaderos y huacos falsos, acá hay huacos del siglo V y huacos del siglo XXI. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la arqueología en realidad en este país tenía un tremendo poder, no solamente para definir relaciones materiales o para decidir expectativas económicas, sino también para definir identidades, para definir lo que una persona sentía, cómo una persona se entendía a sí misma, cómo quería posicionarse en el mundo. Creo que ese fue el comienzo de esta iniciativa que ha ido creciendo con el tiempo, gracias a sucesivos proyectos del Instituto de Estudios Peruanos, gracias a robar una entrevista acá, gracias a poder hacer un grupo focal allá, y gracias sobre todo a la amabilidad de muchísimos arqueólogos acá en Lima y en las regiones en las que he trabajado, que han dedicado muchísimas horas a conversar conmigo, a aguantar que les cuestionara muchas cosas, a explicarme con muchísima paciencia cosas que yo no sabía sobre cómo es su trabajo, cómo son los retos que enfrentan, cómo es la dinámica cotidiana de relaciones entre población, arqueólogos, funcionarios públicos, promotores de turismo y todo el resto de personas que se articulan en torno a esa gigantesca industria cultural y también industria económica en el sentido más directo, que es el patrimonio cultural en el Perú. Sin la paciencia de todos ellos, sin su amabilidad, yo no habría podido escribir este libro. Entonces les estoy muy agradecidos, así como a todas las personas que participaron y por supuesto a mis colegas del instituto, que siempre son una inspiración, siempre son un desafío constante. Las reuniones que tenemos en el instituto y las discusiones que tenemos probablemente nunca han sido tan críticos conmigo como en las primeras mesas verdes, las primeras mesas de discusión que teníamos en el Instituto de Estudios Peruanos, en el cual se cuestionaban mis acercamientos a este tema y me ayudaron a ir modelando las ideas. Entonces, únicamente quería agradecerles a todos ustedes, por supuesto, las palabras de Henry y de Rosabela. Seguiremos discutiendo sobre estos temas. Creo que la puesta en valor del patrimonio, creo que la arqueología en el Perú es un tema que da realmente para mucho. Creo que efectivamente, como ha dicho Rosabela, hay mucho que todavía no conocemos. Incipientemente, en estos últimos años comenzamos a tener una historia crítica del patrimonio y una historia crítica de la arqueología, tendencias que habían llegado a otros países de América Latina en las décadas anteriores y que comienzan a aterrizar también en el Perú. Creo que en este sentido nos quedan en los próximos años muchas sorpresas. Sorpresas de la historia del Perú, de la historia de la arqueología y sorpresas también que seguirán desenterrando nuestros amigos arqueólogos, a los que espero, por supuesto, que este libro no les desanime de seguir continuando con su trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y como les dije al inicio de ella, los esperamos en nuestra stand, que es el número 81, donde este libro está hoy día especialmente en oferta. Muchas gracias.